Muy buenos días a todos. Vamos a continuar con lo que es el tema de las alteraciones ácido-base. Hoy vamos a continuar reforzando lo que es la fisiopatología, principalmente de lo que son las alcalosis. Vamos a empezar recordando lo que son las alteraciones del equilibrio ácido-base. El equilibrio ácido-base va a permitir al organismo realizar sus procesos bioquímicos con normalidad. Esto quiere decir el transporte de moléculas, lo que es, por ejemplo, el metabolismo de la glucosa, y también va a permitir a los tejidos excitables realizar sus funciones con normalidad, por ejemplo, la transmisión de potenciales de acción, lo que son los fenómenos de contracción. Ahora, cuando existe un desequilibrio del estado ácido-base, todas las funciones celulares se van a ver involucradas, por tanto va a haber alteraciones también a nivel de estas funciones celulares. Por tanto, el equilibrio ácido-base es algo importante para la vida de las células, los tejidos y funcionamiento de los sistemas aparatos. Para que el cuerpo humano no esté constantemente alterándose en estados acidóticos o alcalinos, existen sistemas de amortiguación. Estos sistemas de amortiguación van a impedir que el pH se vaya tornando muy ácido o muy alcalino y van a mantener siempre en este valor de 7,35 a 7,45, lo que es el pH del cuerpo humano. Dentro de estos sistemas amortiguadores vamos a tener, por ejemplo, un sistema extracelular, el cual va a estar concentrado en los dos componentes principales, en lo que es el líquido plasmático que se encuentra en la sangre y lo que es el líquido intersticial que va a estar más cercano a lo que son las células, los tejidos y los órganos. Con respecto a la sangre, el elemento amortiguador más importante va a ser el bicarbonato, conjuntamente con el sistema proteinato que va a estar representado por la hemoglobina. El bicarbonato tiene la capacidad de poder anular lo que son hidrogeniones principalmente y también de una menor manera lo que son los hidroxilos. La hemoglobina es una proteína que va a poder tener la capacidad también de captar lo que son los hidrogeniones. Por tanto, también participa en el proceso de amortiguación. En los líquidos intersticiales también vamos a ver justamente la participación de lo que es el bicarbonato y también de otro elemento que son los fosfatos, que participan activamente para evitar que el pH vaya alterándose tanto al lado ácido como también al lado alcalino. A nivel de las células o a nivel intracelular, vamos a ver también un cambio dentro de lo que son los sistemas amortiguadores. El sistema del bicarbonato también está presente dentro de las células, porque es ahí principalmente donde se va a ir formando. Y otro elemento que ya va a tener también predominancia va a ser el sistema de los fosfatos. Otro elemento que tiene mayor preponderancia que los anteriores va a ser el sistema de los proteinatos. Entonces, este sistema de proteínas es mucho más abundante dentro de las células, entonces va a ser el sistema amortiguador más importante, pero a nivel intracelular. Ahora, este sistema amortiguador, por lo que son las biomoléculas y también por lo que son ciertos compuestos aniónicos, o perdón, ciertos compuestos catiónicos, van a ser también lo que son los amortiguadores de tejidos o amortiguadores de órganos. Entonces, dentro de los principales tejidos amortiguadores se va a tener, por una parte, lo que son los pulmones y los riñones, los cuales tienen la capacidad de eliminar hidrogeniones, eliminar lo que son los álcalis. Principalmente los riñones pueden eliminar fácilmente y de manera constante lo que son hidrogeniones. También puede eliminar lo que son bicarbonatos y también reabsorberlos, lo cual le da un gran poder en lo que es la regulación. En el caso de los pulmones, estos pueden eliminar rápidamente el CO2 o retenerlo para también generar mayor o menor cantidad de hidrogeniones. El tejido muscular y lo que es el tejido óseo pueden también participar dentro de lo que es la amortiguación, pero no va a ser tan impactante como lo que es el trabajo de los pulmones y de los riñones. Todos estos elementos, por tanto, van a generar un grado de protección dentro del cuerpo para que el pH no se altere. Pero pese a esto, ciertas enfermedades o alteraciones pueden sobrepasar lo que es el trabajo de estos elementos o sistemas amortiguadores y generar un desequilibrio del pH del cuerpo. Ahora, estas soluciones amortiguadoras también reciben el nombre de soluciones buffer o, como les iba mencionando, amortiguadoras, porque son aquellas que van a soportar
o soportan el aumento de hidrogeniones o el aumento de oxidrilos o hidroxilos, los cuales pueden generar la variación del pH hacia el lado ácido o hacia el lado alcalino. Estos amortiguadores normalmente pueden ir contrarrestando cambios de pH para que el pH corporal siempre se mantenga un valor normal y no cambie demasiado. Pero puede haber sus circunstancias en las cuales existe un gran incremento, ya sean de sustancias ácidas o álcalis, que pueden sobrepasar el trabajo, como se mencionaba, de estos amortiguadores y generar ya un desequilibrio de lo que es el pH corporal. Los amortiguadores, por tanto, podemos agruparlos para su estudio también en tres grandes grupos, principalmente lo que son los amortiguadores químicos. Estos van a ser, por ejemplo, amortiguadores que van a tener dos componentes, que van a ser una porción ácido débil y también su base conjugada. Tenemos, por ejemplo, el sistema de lo que es el CO2 y el bicarbonato. Tenemos también el sistema de los fosfatos y dihidratados. También tenemos lo que es el sistema de las proteínas y proteinatos. Todos estos, como se ha ido mencionando, con la función de evitar lo que es la alteración ácido-base. Conjuntamente con estos sistemas químicos, vamos a ver también lo que son los sistemas de amortiguación ya de los órganos. Y como se ha mencionado, los más importantes y representativos justamente van a ser los pulmones con lo que es la respiración y también lo que es los riñones con la formación de bases, la eliminación o la secreción de hidrogeniones y también con lo que es la regulación de ciertos ácidos orgánicos que se van formando, que no pueden ser eliminados por otra vía más que por la vía renal. Dentro de lo que son las alteraciones ácido-base, tenemos la alcalosis metabólica. Como definición podemos indicar que la alcalosis metabólica es una alteración del pH en el cual se va a incrementar su valor por encima de 7,45. Esto se debe principalmente a la presencia de un elemento que va a ser el bicarbonato. Presenta un incremento de bicarbonato plasmático por encima de los 26 miliequivalentes litro. En otros estudios realizados en la altura, indican que ya por encima de 20 miliequivalentes litro ya puede considerarse también una alcalosis metabólica. Este tipo de trastorno está caracterizado primariamente por el aumento de la concentración de bicarbonato plasmático. Entonces, este elemento va a empezar a incrementarse y es lo que va a disparar la elevación del pH. Compensatoriamente también va a haber un aumento de lo que es la presión parcial de dióxido de carbono, generado por un estado de hipoventilación, pero como se mencionaba era de tipo compensatorio. Luego tenemos entonces una tendencia del incremento del pH arterial. Esta alteración entonces básicamente es por la subida de los álcalis y el principal representante dentro de este grupo sería justamente el bicarbonato. El organismo, para evitar que esto suba de manera exagerada, compensa incrementando el CO2, lo cual va a generar también lo que son ácidos para poder compensar a estos álcalis que se están incrementando. Vamos a ir explicando un poco más lo que es esta parte de la compensación. El cuerpo humano, cuando tenemos un desequilibrio del pH, va a tratar de compensarlo con los medios que tiene o dispone para esta situación. Uno de los primeros elementos que nos ayuda a regular lo que son las alteraciones ácido-base van a ser las sustancias buffer o tampones, también llamados elementos amortiguadores. Posteriormente tenemos lo que son los órganos de amortiguación, que van a ser los pulmones y los riñones. En este caso, lo que hace el sistema nervioso central es tratar de hacer una compensación de tipo respiratoria. Entonces, esto recordemos siempre, en el caso de las alcalosis metabólicas, la compensación va a ser respiratoria. Por tanto, el sistema nervioso central, comandado por lo que es el tallo encefálico, principalmente el bulbo, tiene lo que es el centro respiratorio. Este centro respiratorio va a estar formado por distintos núcleos, como ser núcleo neumotáxico, apnéustico, que son un grupo respiratorio. Luego tenemos el grupo respiratorio ventral, grupo respiratorio dorsal,
los cuales están intercomunicados mutuamente. Ahora, principalmente lo que es el núcleo respiratorio dorsal va a estar a cargo de la regulación de lo que es la respiración. Y los otros van a generar una relación de regulación sobre este núcleo. Lo que sucede es que cuando existe una alcalosis metabólica, esto va a generar una inhibición de lo que es el grupo respiratorio. Principalmente esto va a afectar a lo que es la respiración, generando una disminución en lo que es la respiración. Por tanto, la compensación respiratoria va a generar una depresión de la ventilación alveolar. Lo que es los músculos que van a provocar la respiración o los músculos inspiratorios principalmente van a disminuir su trabajo, principalmente el diafragma y los intercostales, y esto va a generar que se retenga mayor cantidad de dióxido de carbono. Por tanto, la presión parcial de este gas va a incrementarse. Según algunos estudios, se ha visto que va de 0,7 milímetros de mercurio por cada 1 mili equivalente de bicarbonato que suba dentro del organismo. Esta respuesta nos indica no puede ser o muchas veces no es tan notoria en lo que son los trastornos como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, lo que es la cirrosis, en los cuales se va a encontrar en vez de tener una depresión de la respiración, se tiene una hiperventilación y una presión de dióxido de carbono baja. Entonces, normalmente en las alcalosis metabólicas vamos a tener una depresión de la respiración y de la ventilación alveolar. Esto incrementa lo que es el dióxido de carbono. Pero en otras enfermedades, como menciona también, por ejemplo lo que es insuficiencia cardíaca y la cirrosis, la alcalosis puede estar acompañada de una hiperventilación, pero solo en estos casos especiales. Con lo que respecta a lo que es la fisiopatología, básicamente el punto más evidente y central de esta alteración es la elevación de la concentración plasmática de bicarbonato. Esto puede deberse a distintas causas. Uno, por la pérdida de hidrogeniones, que puede ser por vías urinarias y también lo que son gastrointestinales. Esto va a suceder debido a que estos hidrogeniones pueden tener una excesiva filtración por los riñones o pueden tener una defectuosa reabsorción. Otro puede ser por pérdida también de hidrogeniones que se encuentran en el jugo gástrico, ya sean por vómitos o evacuaciones no de tipo artificial. Otra causa puede ser por el movimiento de hidrogeniones hacia las células. Las células también, recordemos, tienen esa capacidad de poder introducir hidrogeniones en su interior. Entonces, estos hidrogeniones pueden ser captadas por las células y de esta manera reducir su concentración en el líquido extracelular, generando una disminución y por tanto una alcalosis por incremento de lo que son los bicarbonatos. Otra causa también para lo que es la elevación de la concentración plasmática de bicarbonato es la administración de bicarbonato exógeno. Se puede administrar por vía parenteral o exagerar su consumo, lo que ocasionaría también una elevación de este elemento dentro de lo que son los líquidos corporales. Otra causa también puede ser la contracción de volumen, que quiere decir una disminución del volumen extracelular, pero con una conservación de lo que es la cantidad de bicarbonato o con una cantidad constante relativa de bicarbonato extracelular, lo que va a generar también una concentración que va incrementándose en relación a lo que es el bicarbonato. Veamos ahora lo que es la participación del riñón en lo que es la generación de la alcalosis metabólica. Por un lado, el riñón tiene la capacidad de filtrar, reabsorber, secretar y finalmente excretar un determinado elemento. Ahora, la excreción renal neta de bicarbonato puede sufrir una alteración. Uno, por una inadecuada reabsorción. Por tanto, esta reabsorción puede verse incrementada, generando un mayor flujo de bicarbonato hacia el torrente sanguíneo. Luego también podemos tener casos de reducción en la secreción. Entonces, la secreción puede disminuir, por tanto, el bicarbonato se va a mantener dentro de lo que es el líquido intersticial.
Otro elemento en el cual participa el riñón puede ser la depleción efectiva del volumen. Por tanto, se puede tener una disminución del volumen intersticial, lo cual va a concentrar los elementos dentro de lo que es el intersticio. También se tiene una disminución de lo que es el cloro y también una hipocalemia, lo cual también va a generar una elevación de lo que es el bicarbonato. Estos mecanismos, por tanto, dependientes ya del riñón, pueden colaborar en lo que es el establecimiento de una alcalosis metabólica. Ahora, ¿qué papel juega lo que es ciertas hormonas dentro de lo que es la fisiopatología de esta alteración ácido-base? Primeramente vemos que la aldosterona es una hormona que principalmente se va a encargar de la reabsorción de sodio, estimulando a lo que son las células principales de los túbulos colectores y distal. A su vez, para realizar esta función de aumentar la reabsorción de sodio, necesita lo que es la secreción de hidrogeniones y de potasio. Por tanto, la aldosterona, al favorecer la reabsorción de sodio, va a generar también una pérdida de hidrogeniones y también una secreción de lo que son el potasio, generando una hipocalemia cuando su función se ve exagerada. Vemos por tanto que normalmente los iones tienden a ser reabsorbidos, pero cuando tiene un efecto una hormona como en este caso la aldosterona, entonces también se va a perder ciertos elementos, en este caso lo que va a ser el potasio y los hidrogeniones. Esto va a generar una excreción incrementada de lo que es el potasio y también los hidrogeniones, generando una alcalosis y también una hipocalemia. Las depleciones de potasio pueden llegar a ser graves, por tanto este potasio puede llegar a valores de menos 2 miliequivalentes litro por este proceso de pérdida de potasio. Por tanto, se acompaña la alcalosis de tipo moderada con también una disminución de potasio. En el caso del tratamiento, este tipo de alteraciones no responde a la administración de cloruro de sodio, porque en sí se está perdiendo el potasio más que el sodio, pero sí va a responder a lo que es la administración de cloruro de potasio. Dentro de lo que es el establecimiento de la alcalosis metabólica, vamos a ver ahora lo que es los factores etiológicos o los factores desencadenantes de esta alteración. Por una parte tenemos los factores salino-sensibles o salino-dependientes, en el cual se tiene por una parte la depleción del volumen, con lo que es un cloro urinario menor de 10 milimoles litro. Luego tenemos lo que es la pérdida de ácidos por causa renal. Esto puede deberse a la utilización de ciertos medicamentos como ser los diuréticos, principalmente los llamados diuréticos de asa o tiacídicos. Luego tenemos el tratamiento con ciertos medicamentos como por ejemplo la penicilina, la carbenicilina, los fosfatos y los sulfatos. Luego también alcalosis post-hipercápnicas. Entonces, en este caso lo que ha sucedido es que el paciente ha tenido un incremento repentino elevado de lo que es el dióxido de carbono. Esto ha generado un efecto compensatorio en el riñón, en el cual ha empezado a generar mayor cantidad de bicarbonato y eliminar también mayor cantidad de hidrogeniones. Y esto ha generado un desvío del pH al lado contrario, que sería en este caso una alcalosis. Luego tenemos también lo que es la pérdida de ácidos de origen o causa gastrointestinal. Uno de los principales elementos que podríamos involucrar dentro de lo que es la pérdida justamente de elementos ácidos va a ser los vómitos, principalmente los vómitos de contenido gástrico, porque recordemos que el jugo gástrico es el que tiene una alta concentración de hidrogeniones porque su función es básicamente hidrolizar los alimentos o generar una digestión química para poder reducir los alimentos en lo que son sus unidades más simples o básicas. Ahora, si por alguna razón se genera una salida brusca de este contenido, entonces el organismo está perdiendo una gran cantidad de hidrogeniones. No es lo mismo que el contenido intestinal. El contenido intestinal, si recordamos, va a tener una mayor concentración de bases, justamente para neutralizar a lo que son los ácidos que vienen del estómago. Por tanto, se va a liberar bastante contenido álcali, principalmente el bicarbonato, para contrarrestar a estos hidrogeniones. Entonces, si se produce una salida brusca repentina de contenido intestinal, esto va a generar una pérdida más que todo de bases que de sustancias ácidas.
Otra causa también para lo que es la pérdida de ácidos de origen gástrico principalmente va a ser el drenaje nasogástrico. Muchas veces se colocan lo que son las sondas a los pacientes para generar el drenaje del contenido gástrico. Esto puede reducir también su concentración de ácidos y generar una alcalosis. Luego tenemos lo que son las diarreas, en el cual también se puede perder lo que son hidrogeniones, pero esta causa no es tan importante como lo que es el vómito y lo que es el drenaje nasogástrico. Luego también el uso o abuso de laxantes, que también pueden tener este mismo tipo de características. Luego se tiene lo que es el aporte de álcalis exógenos, que también puede ser una causa importante para el establecimiento de la alcalosis metabólica. Dentro de este grupo tendríamos lo que es el aporte de bicarbonato, el cual puede estar usando el paciente por alguna causa o también por algún tratamiento, lo que generaría un incremento y una acumulación justamente de estas bases a nivel del organismo. Esto se va a presentar más que todo debido a que el riñón no va a tener una función compensatoria, entonces no va a empezar a eliminar bicarbonatos de forma significativa, lo cual va a generar un incremento en el organismo. También se tienen lo que son los aportes de transfusiones con otro elemento alcalí, que va a ser el citrato. Entonces esto también puede generar un incremento de lo que es el pH en lo que son los líquidos intersticiales. Otro tipo de aportes que también puede generar una elevación del pH va a ser el aporte de lactato, el aporte de gluconato y acetatos, los cuales también pueden incrementar lo que son los álcalis y esto generar un estado de alcalosis. Y otro es la alcalosis por contracción de volumen, en el cual va disminuyendo lo que es el líquido intersticial y va concentrando los elementos en su interior, pero principalmente el bicarbonato es el que va a permanecer de forma constante, concentrándose mucho más, y esto genera también una alcalosis. Dentro de lo que son los elementos etiológicos para el establecimiento de la alcalosis metabólica, tenemos el grupo de los salinos resistentes. Estos se van a asociar a volúmenes normales o también incrementados con cloros urinarios mayores a 20 milimoles litro. Esto nos indica que existe una mayor pérdida de cloro por lo que es la vía urinaria. Van a ser un grupo de factores etiológicos menos frecuentes y su principal característica va a ser la pérdida excesiva de cloro. Dentro de este grupo vamos a tener a los normotensos, a los hipertensos. Dentro de los normotensos tenemos a personas que han exagerado con lo que es el uso de los diuréticos. Pacientes que tengan una hipopotasemia severa, un hipoparatiroidismo, una hipomagnesemia o pacientes que sufran del síndrome de Bartter. Este síndrome de Bartter es una alteración que se caracteriza por una mutación de un cotransportador, que es el cotransportador un sodio, un cloro, 2 potasio. Entonces, este no trabaja de manera adecuada, tiene una disfunción con lo que respecta a su trabajo normal, lo que va a ocasionar a su vez una mala reabsorción de estos elementos, que también se va a acompañar de hipotensión, hipomagnesemia, hipopotasemia, un estado de alcalosis, una hipercalciuria, lo que va a generar una pérdida también incrementada de calcio por lo que es la orina. Luego tenemos el grupo de los hipertensos. En el grupo de los hipertensos podemos tener pacientes con aldosterona normal, en el cual vamos a tener otros factores que incrementan la presión. Luego tenemos personas que tienen un grado de hiperaldosteronismo o un incremento de lo que son los mineralocorticoides. Por tanto, tenemos aldosteronas altas, hiperaldosteronismos primarios, los cuales van a generar también un establecimiento de la alcalosis metabólica. La relación que tiene la aldosterona es que, si nosotros recordamos un poco, la aldosterona tiene la capacidad o la función básicamente de generar una mayor reabsorción de sodio, pero a la vez que genera una mayor reabsorción de sodio, va a incrementar lo que es la secreción de potasio y también la secreción de hidrogeniones. Por tanto, una aldosterona elevada genera mayor pérdida de potasio e hidrogeniones. Luego tenemos también alcalosis asociadas a tumores secretores de renina, los cuales van a generar una hipertensión renovascular,
También se puede presentar en hipertensiones malignas. De la misma manera, este va a estimular la pérdida de hidrogeniones y potasio a través de los túbulos renales. Muy bien, veamos ahora lo que son las manifestaciones clínicas de la alcalosis metabólica. En este tipo de alteraciones, si bien no tenemos una sintomatología muy florida, vamos a tener algunos elementos que nos van a ayudar a poder generar justamente el diagnóstico de este tipo de alteraciones. Primeramente, centrémonos en lo que es la respiración. La respiración en este tipo de alteraciones va a ser más lenta y va a ser más superficial. Esto debido a que debemos recordar que el organismo trata de compensar esta alcalosis metabólica incrementando lo que es el CO2 dentro del organismo para que se generen los hidrogeniones necesarios para compensar justamente este incremento de bicarbonato. Ahora, si bien el organismo trata de generar esta compensación, muchas veces no logra generar la compensación adecuada y es por eso que se debe también verificar cuál es el agente o la noxa etiológica que está causando la alteración para poder realizar el tratamiento y de esta manera el cuerpo genere una adecuada compensación para solucionar lo que es el problema de alcalosis metabólica que se está presentando. Los síntomas, por tanto, van a ser un poco más inespecíficos y más que todo van a estar en relación con lo que es la depresión del volumen. También va a estar en relación con lo que es la disminución del potasio. Recordemos que esta disminución del potasio puede generar una debilidad muscular. A nivel gastrointestinal puede generar un hilio paralítico y también va a ocasionar una disminución de lo que es el calcio. Por tanto, vamos a tener una hipocalcemia. Esta hipocalcemia va a generar un aumento en lo que es la excitabilidad de los tejidos. Recordemos, cuando baja el calcio, el sistema nervioso y así también las fibras musculares van a tender a generar mayor excitabilidad, porque el calcio es el que va a generar una regulación justamente de estos tejidos. Y cuando este disminuye, entonces estos tejidos nerviosos y musculares generan una respuesta mucho más fácil a los estímulos. Por tanto, la hipocalcemia va a generar taquiarritmias y en los músculos estados de tetania, que son contracciones espásticas. Si la alcalosis es grave, puede producir disfunción cerebral, lo cual se va a manifestar en el paciente como un estado de estupor, inclusive puede llegar a un estado de coma. Y también se puede generar, por esta alcalosis grave, aumento del amonio. Por tanto, el paciente puede ingresar en una amoniemia. Ahora, la alcalosis también nos menciona, actúa como una especie de inotrópico negativo. Esto quiere decir que si nosotros recordamos que el inotropismo es una propiedad cardíaca en la cual se genera la contracción o se facilita la contracción. Entonces, en este caso, el inotropismo negativo va a contrarrestar esta propiedad del corazón. Además que gracias a la hipocalcemia disminuye lo que es el umbral de excitación de los tejidos y en el caso del corazón esto puede generar lo que son las arritmias. Dentro de lo que son los exámenes complementarios que nos van a ayudar a corroborar el diagnóstico de alcalosis metabólica, se tiene la gasometría arterial, lo que es el examen de urea, el ionograma, lo que es exámenes de glucosa, también lo que es el sedimento urinario con lo que es la cuantificación de iones. Todos estos exámenes nos van a ayudar a determinar valores como ser la presión parcial del CO2, también la concentración del bicarbonato, nos van a dar lo que es el anion gap, también nos van a informar sobre lo que es la concentración de ciertos iones. Entonces hemos ido viendo que los iones se van a afectar por esta alteración ácido-base. Vamos a tener, por ejemplo, dentro de lo más significativo, una disminución del potasio, también lo que es el magnesio, lo que es el calcio, y esto también nos ayuda a corroborar lo que es el diagnóstico de alcalosis metabólica. Se puede pedir también radiografías de tórax y electrocardiogramas. Básicamente lo que se busca es la presencia del bicarbonato plasmático y un pH arterial elevados. Se puede hacer la cuantificación del cloro y del sodio urinarios. Entonces, si tenemos por una parte un cloro urinario menor a 10 miliequivalentes litro, que puede ser por pérdidas gástricas, empleo de diuréticos,
estados post-hipercápnicos, o también puede deberse a pérdidas fecales, en el caso de las diarreas que tienen mayor concentración de cloro o cloruréticas de tipo congénita, o presencia de ciertas alteraciones como ser los adenomas vellosos, entonces se tiene justamente la pérdida o la disminución del cloro. Por otro lado, podemos tener también exámenes que cuantifiquen el cloro urinario. Si este elemento, el cloro, presenta una excreción por encima de los 20 miliequivalentes litro, podemos pensar en un aldosteronismo primario o un síndrome de Cushing. También podemos presentar o nos puede indicar un síndrome de Bartter. Con lo que respecta a las pautas de tratamiento en la alcalosis metabólica, debemos ver si no existe un estado de depleción de volumen o una depleción de lo que es el cloro y el potasio. Cuando no se presentan estas alteraciones, la alcalosis metabólica puede corregirse espontáneamente mediante lo que es la excreción renal de todo el exceso de bicarbonato. Ahora, si existe una causa directa de lo que es el estado de alcalosis, entonces es importante siempre tratar más que todo el agente etiológico o el agente causal, y posteriormente la alteración ácido-base se va a ir corrigiendo. Pero si nosotros nos centramos más en la alteración ácido-base y no en la causa o el agente etiológico, la alteración va a estar constantemente presentándose y el tratamiento no va a ser eficaz. Por tanto, siempre es importante buscar el agente etiológico causal para aplicar el tratamiento a este agente causal. De esta manera, la alteración ácido-base también va a ir corrigiéndose más adelante. En las formas salinosensibles se puede utilizar, si existe justamente alteraciones de volumen de cloro y potasio, soluciones salinas al 0,9%. Entonces, esto va a ser en relación o va a estar en relación a lo que es la presión arterial. Entonces, se va a evitar siempre incrementar la presión. Y también se va a aplicar cuando la diuresis está presente. Entonces, es importante que en este caso el paciente tenga una buena filtración y diuresis para evitar justamente acumulación de líquidos dentro del organismo. Y otro elemento que también se debe considerar es que el paciente no tenga un riesgo de insuficiencia cardíaca. En el caso de la hipopotasemia se puede reponer con cloruro potásico y es el más recomendado debido a que otros preparados de potasio pueden o tienen la tendencia de transformarse en bicarbonato o generar un incremento de bicarbonato, por tanto la alcalosis se incrementaría. Dentro de lo que son las formas salino-resistentes que se asocian a edemas o tratamientos con diuréticos, lo primero sería suspender el diurético y sustituirlo por lo que es la acetazolamida, que es un diurético pero que tiene una ventaja, y esa ventaja es la excreción renal de bicarbonato. En los casos resistentes puede estar también indicada la administración de ácido clorhídrico o principalmente lo que es la diálisis. En los casos de hiperaldosteronismo primario, esto se puede tratar de forma quirúrgica extirpando justamente la neoplasia o elemento o tumor secretante de este tipo de alteración o de este tipo de hormona, o también el uso de diuréticos ahorradores de potasio. Por tanto, esto va a generar una mayor retención de potasio y va a generar una pérdida de más sodio. Ahora, en casos raros en los cuales se tenga una insuficiencia renal con alcalosis metabólica grave y esto acompañada por vómitos o aspiración nasogástrica, puede pensarse en tratar con ácido clorhídrico o con diálisis principalmente para tratar la alteración de la alcalosis metabólica. Otra de las alteraciones que se presenta por un desequilibrio ácido-base son las alcalosis respiratorias. En este caso, la alcalosis respiratoria se debe primariamente por una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono. Esto puede deberse a un estado de hiperventilación, una disminución de forma variable de la concentración plasmática de bicarbonato, pero más que todo por una respuesta compensadora y una tendencia a elevar el pH arterial. Por tanto, en este caso vamos a tener principalmente estados de hiperventilación de tipo alveolar,
con pHs mayores a 7,45 y la presión parcial de CO2 menor a 30 milímetros de mercurio. De la misma manera, en la altura, algunos estudios también recomiendan por debajo de 32 milímetros de mercurio. Como podemos ver en la imagen, básicamente en este caso la alteración principal es de tipo respiratorio, en el cual se está eliminando de forma masiva lo que es el dióxido de carbono, lo cual va a generar una baja concentración a nivel de lo que son los líquidos corporales, ocasionando un incremento del pH, ya que recordemos que el CO2 está ligado a lo que es la producción de hidrogeniones. Si el CO2 baja, los hidrogeniones también bajan, y esto genera una disminución de lo que es la concentración de ácidos en el cuerpo, y por tanto va a generarse una alcalosis. Con lo que respecta a la compensación en el estado de alcalosis respiratoria, esta compensación va a ser aguda y también se va a presentar una compensación crónica. En la compensación aguda va a existir una disminución de la concentración de bicarbonato plasmático. Este va a disminuir a razón de aproximadamente 2 miliequivalentes litro por cada 10 milímetros de mercurio que disminuya de la presión parcial de CO2. En el caso de la compensación crónica, va a ser 4 miliequivalentes litro por cada 10 milímetros de mercurio de CO2 que vaya disminuyendo. Este tipo de eliminación de bicarbonato va a ser gracias a los riñones. A nivel tubular se va a incrementar lo que es, por una parte, la filtración de lo que son los bicarbonatos, se va a reducir su reabsorción y se va a incrementar también lo que es la secreción de bicarbonato, lo cual va a incrementar la excreción de bicarbonato por la orina. De esta manera el riñón va a empezar a compensar este tipo de desequilibrio. Dentro de lo que son los factores fisiopatológicos que van a desencadenar este tipo de alteración ácido-base, tenemos por ejemplo lo que es la estimulación del centro respiratorio. Recordemos entonces que este centro, que está ubicado en el tallo encefálico, principalmente en el bulbo y la porción adyacente de la protuberancia, tenía como función principal el control de los músculos inspiratorios o los músculos respiratorios, y de esta manera controlar lo que es la ventilación pulmonar. Existen ciertos estados, como ser la ansiedad y la histeria, que pueden estimular este centro respiratorio incrementando su trabajo y de esta manera incrementando lo que es la ventilación. Otro efecto también estimulante sobre el centro respiratorio, tenemos la estimulación de quimiorreceptores periféricos. Esto se puede presentar en estados como lo que es la hipoxemia, la hipotensión y la anemia grave, lo cual indicaría al centro respiratorio que existe una baja en lo que es la concentración de oxígeno. Por tanto, de manera refleja, el centro respiratorio incrementaría la ventilación. También se tiene lo que es la estimulación de mecanorreceptores pulmonares, los cuales indicarían que no existe la distensión adecuada o no existe un trabajo adecuado de lo que es los pulmones. Por tanto, esto generaría también una estimulación del centro respiratorio para incrementar su trabajo. Este tipo de estimulación de mecanorreceptores lo podemos encontrar, por ejemplo, en casos de neumonía, lo que es procesos de asma, también en el tromboembolismo de pulmón, o llamado también TEP, en lo que es el edema pulmonar y también en enfermedades intersticiales. Otros tipos de alteraciones que también pueden desencadenar lo que es la alcalosis respiratoria va a ser la insuficiencia cardíaca de tipo congestiva, la encefalopatía hepática, intoxicaciones por salicilatos, estados de sepsis, estados hipermetabólicos, como por ejemplo ser fiebre, hipertiroidismo o el delirium, enfermedades del sistema nervioso central, hemorragias subaracnoideas, accidentes cerebrovasculares, lo que son las encefalitis y también las meningitis. Estas alteraciones neurológicas principalmente van a generar una disfunción en lo que es la regulación del centro respiratorio, generando su estimulación. Esto va a generar un incremento de la ventilación y por tanto una alcalosis respiratoria.
Luego tenemos ventilaciones mecánicas excesivas. Entonces, cuando el paciente se encuentra ya en lo que es el hospital, se encuentra internado, puede ser que se realice una ventilación excesiva, generando una alcalosis respiratoria. También se puede presentar en personas que ascienden a grandes altitudes o personas que viven o están en un principio ingresando a lo que son las grandes alturas, por encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar, donde de manera refleja el sistema nervioso va a generar un incremento de la ventilación, lo cual puede conllevar a un desequilibrio del estado ácido-base, generando justamente una alcalosis de tipo respiratorio. Con lo que respecta al cuadro clínico, esto va a depender mucho de lo que es el grado de hiperexcitabilidad del sistema nervioso central y periférico. En las formas más llamativas de la alcalosis respiratoria de tipo agudo vamos a observar en el paciente un estado de mareo. El paciente puede presentar también deterioros del nivel de conciencia. Va a informarnos que presenta lo que son las parestesias o lo que son los hormigueos a nivel de las extremidades. Puede presentar también calambres musculares. Un signo también interesante de observar dentro de lo que es la alteración de la alcalosis respiratoria es el espasmo carpopedal, que podemos ver que es una especie de contracción que se va a tener entre dedos índice, pulgar y lo que es el dedo medio. Entonces, este tipo de contracciones de tipo involuntaria se lo puede observar en estos estados de alcalosis respiratoria. En ocasiones puede presentarse contracciones menos visibles, ¿no?, de lo que son justamente las extremidades. También se va a tener dentro de lo que es el área cardíaca lo que son las arritmias supraventriculares y también arritmias de tipo ventriculares. Cabe recalcar que el principal elemento por el cual los pacientes van a presentar o van a acudir es la presencia del mareo. Y esto siempre acompañados de un previo estado de hiperventilación, que puede deberse a un estado de ansiedad o de histeria que presenta el paciente, lo que desencadena justamente este estado de alcalosis respiratoria. Dentro de otras manifestaciones clínicas que se van a ir observando dentro de lo que es la alcalosis respiratoria, tenemos aquellas en las cuales se van a presentar principalmente porque el riñón no ha tenido el tiempo suficiente para compensar lo que es el pH. Dicho de otra manera, no ha tenido el tiempo suficiente para poder eliminar lo que son los bicarbonatos. Por tanto, esto va a afectar en lo que es el establecimiento de la alcalosis respiratoria. En estos casos vamos a tener un estado de irritabilidad del sistema nervioso central y también del sistema nervioso periférico. Puede haber en estos casos parestesias también, espasmos musculares ya en más regiones, también la presencia de lo que son los calambres, y todos estos van a ser de forma casi similar o van a ser indistinguibles de lo que es la hipocalcemia. Por tanto, en un principio tal vez nos podrían confundir y hacer pensar de que el paciente está cruzando con una hipocalcemia, por eso vamos a tener estas manifestaciones. Pero simplemente es un estado de alcalosis respiratoria que aún no se ha empezado a compensar por lo que es los riñones. También vamos a ir observando lo que es la presencia de una taquicardia, una taquipnea, lo que es la aparición de arritmias y alteraciones del estado de conciencia, como por ejemplo lo que es los síncopes, estados de estupor. Y esto principalmente no va a ser constante o no va a ser la regla, sino va a ser en ocasiones. Y esto nos indica se debe porque existe una alcalosis dentro de lo que es el líquido cefalorraquídeo, lo cual también va a alterar la función del tejido nervioso. Ahora, en pacientes con un síndrome de hiperventilación, se va a presentar también algunos otros síntomas añadidos a lo que ya se ha estado hablando, en el cual el paciente se va a quejar de cefalea, va a presentar también disnea, un dolor torácico y puede presentar también otros síntomas de tipo somático, que probablemente la causa sea más de tipo emocional y no directamente por el estado de alcalosis respiratoria.
Esto se debe principalmente a personas que están bajo un estado de histeria. La histeria es una alteración neurológica en el cual se somatizan lo que son, por ejemplo, los sentimientos, en este caso de ansiedad o de preocupación. Existen personas que presentan mucha ansiedad y preocupación por lo que son ciertas enfermedades. Por ejemplo, pueden ser enfermedades que están presentes en algún familiar o que ellos han estado viendo por ejemplo, puede ser o han leído de algún libro o de alguna fuente. Entonces ellos somatizan esos sentimientos y esto puede generar que presenten una hiperventilación y la aparición de estos síntomas sobreañadidos, pero que realmente son más de tipo, como menciona, de tipo emocional. Y esto, principalmente lo que es la hiperventilación, sí va a desencadenar, pero más que todo un desequilibrio de lo que es el estado ácido base, el cual va a tener otras manifestaciones. Ahora, estos síntomas se van a presentar más que todo en la presencia de la hipocapnia de tipo agudo, ya que en este estado de hipocapnia, cuando es crónica, los cambios del pH del líquido cefalorraquídeo ya son mínimos. Esto debido a que ya los otros órganos, principalmente el riñón, ha empezado a compensar todo lo que es el desequilibrio y ha reducido lo que es la carga de bicarbonato. Por tanto, va disminuyendo lo que es el estado de alcalosis. Ahora, nos menciona también que lo mismo puede ocurrir en el caso de las alcalosis de tipo metabólica. Dentro de lo que son las manifestaciones clínicas, es de vital importancia hacer un diagnóstico diferencial con lo que es el tromboembolismo pulmonar y también con los estados de sepsis. Al inicio de estas alteraciones, tanto del TEP como de lo que es la sepsis, existen cuadros donde la presión parcial de oxígeno puede ser normal, pero luego va a empezar a disminuir, generando justamente una depleción del oxígeno. Los datos clínicos son los que principalmente nos pueden indicar de las otras enfermedades o patologías. Esto es importante porque en el TEP y en la sepsis van a empezar a reducirse lo que es el oxígeno y posteriormente esto va a disparar lo que es un reflejo para compensar esa caída del oxígeno mediante la hiperventilación. Esta hiperventilación inicial puede generar justamente lo que es la alcalosis respiratoria, pero puede, digamos, de una manera confundir el diagnóstico y nosotros podemos preocuparnos más por lo que es la alcalosis respiratoria, descartando la alteración inicial que ha desencadenado todo esto, que puede ser el TEP o también lo que son los estados de sepsis. Por tanto, también se debe buscar una relación si es que se presentan algunos signos o síntomas, ¿no? Como ser los síntomas dolorosos, también lo que es lo que es la alteración de lo que es los otros elementos dentro de los laboratorios, como por ejemplo los leucocitos, los glóbulos rojos, factores de coagulación. Entonces, toda esta información también nos va a ayudar a centrarnos en el diagnóstico principal y no simplemente centrarnos en el diagnóstico del desequilibrio ácido-base. Los exámenes complementarios que van a ser de gran ayuda para justamente establecer el diagnóstico de la alteración ácido-base va a ser primordialmente la gasometría, que nos va a dar la información sobre la alteración del CO2, también lo que es la presencia, o nos va a dar el pH del paciente, así también mediante lo que es el ionograma podemos ver lo que son las concentraciones de lo que es los aniones, los cationes y de esta manera relacionarlos para poder hacer el diagnóstico de la alcalosis respiratoria. Luego tenemos también exámenes que nos pueden dar otras pautas como ser hemogramas, la bioquímica sanguínea, radiografías de tórax y electrocardiogramas para ver alteraciones del ritmo cardíaco normal. Un dato interesante que se ha observado en los pacientes que cursan con alcalosis respiratorio es la hipofosfatemia, la cual puede estar entre valores de 1 a 2,5 miligramos por decilitro. Ahora, esta alteración se ha ido estudiando justamente porque era algo muy llamativo dentro de lo que es la alcalosis respiratoria y se ha visto que el estado de hipofosfatemia no se debe tanto a una pérdida o una excreción de fosfatos por vía renal como uno pensaría inicialmente, sino se ha visto que son las células las que van a aprovechar los fosfatos circulantes en el líquido extracelular. Entonces, en este tipo de alteración existe una entrada rápida de fosfatos a la célula.
Ahora, la pregunta sería, ¿a qué se debe este ingreso de fosfatos? ¿O por qué la célula incrementa lo que es la reabsorción de fosfatos? Este incremento nos indica es uno para la participación de los fosfatos en lo que es el proceso de glucólisis para generar lo que son los compuestos con fosfatos. Y este incremento en la glucólisis también se va a deber a la alcalosis intracelular. Por tanto, en la alcalosis respiratoria se va a tener también incremento de lo que es el pH dentro de las células, generándose una alcalosis intracelular. Esta alcalosis intracelular va a estimular o va a fomentar lo que es la glucólisis, lo cual se va a incrementar. Y como sabemos, en este proceso se van a utilizar fosfatos. Ahora, también estos fosfatos van a favorecer lo que es la formación de compuestos fosforilados. Ejemplo de estos compuestos fosforilados van a ser la glucosa 6-fosfato y la fructosa 1,6-bifosfato o difosfato. Este tipo de alteraciones, como es la hipofosfatemia, no requiere un tratamiento, porque en sí no es la causa de la alteración ácido-base, ni tampoco va a generar una alteración que comprometa, digamos, la vida del paciente. El identificar este tipo de alteraciones, como ser la hipofosfatemia, básicamente va a evitar al paciente someterse a estudios de otras causas de hipofosfatemia. Entonces, por ejemplo, vamos a ir descartando problemas renales o tubulopatías en el cual exista un incremento en lo que es la excreción de potasio, o perdón, un incremento en la excreción de fosfatos o, digamos, la eliminación de otras vías. Por tanto, es un dato que se va a tener dentro de lo que son los estados de alcalosis respiratoria. Dentro de lo que son las pautas de tratamiento, debemos recordar siempre que gran parte de los desequilibrios ácido-base van a tener una noxa o un agente etiológico principal, el cual desencadena lo que es el desequilibrio ácido-base. Por tanto, la recomendación siempre dentro de todo lo que es el tratamiento de los desequilibrios ácido-base tiene que ver con el tratamiento de la causa primaria del trastorno. Entonces, puede ser enfermedades pulmonares, enfermedades renales, también puede ser incremento o lesiones en algunos tejidos u órganos, los cuales van a generar los desequilibrios. Una vez solucionado el agente causal etiológico o primario, entonces el desequilibrio va también a empezar a corregirse. En el caso de la alcalosis respiratoria, el elemento principal que va a desencadenar lo que es la alteración es un incremento en la ventilación, por tanto tenemos una hiperventilación. En algunas personas puede ser de tipo histérica, entonces como se ha ido mencionando, son personas que tienen una ansiedad excesiva o preocupación excesiva sobre lo que es algún problema de salud que tiene o un problema en general, lo cual va a incrementar su frecuencia respiratoria, su ventilación, lo que va a originar una pérdida excesiva de CO2, lo cual va a originar también un incremento de lo que es el pH a valores ya por encima de 7,45, lo que va a generar la alcalosis de tipo respiratorio en este caso. El mejor tratamiento que se puede aplicar en los pacientes que van ingresando, por tanto, en este estado de alcalosis respiratorio, es generar una reinhalación del aire expirado. Entonces, este tipo de reinhalación del aire expirado va a fomentar lo que es nuevamente el incremento del CO2 dentro de lo que son los líquidos corporales. El flujo sanguíneo cerebral nos indica va a mejorar en grado suficiente para posteriormente corregir su acidosis y normalizar la ventilación. Entonces, eso es lo que se busca, que el organismo vaya generando también su autocorrección para que nuevamente vaya volviendo a valores de pH normales entre 7,35 a 7,45. ¿Cómo se puede lograr justamente este proceso de reinhalación del aire expirado? Y una de ellas es aplicar o utilizar una bolsa para poder generar una reinhalación. Entonces el paciente respira a través de una bolsa y esto va a generar nuevamente la reinhalación de su aire expirado, lo cual va a incrementar sus niveles de CO2. En ciertos casos donde el paciente continúa con esa ansiedad,
con lo que es el estado de estrés también muchas veces se puede utilizar ansiolíticos, pero solamente si son necesarios. Entonces, no a todo paciente con lo que es hiperventilación dar ansiolíticos, sino aquellos que realmente no mejoran su estado de ansiedad, y esto va generando permanentemente un desequilibrio de lo que es el pH. Otro elemento también importante dentro de lo que es las pautas de tratamiento es siempre descartar la presencia de otras enfermedades que sean severas, por ejemplo, lo que es el tromboembolismo pulmonar y la sepsis, que como os he ido indicando pueden generar también estados de hiperventilación refleja que pueden generar este tipo de desequilibrio. Principalmente estas enfermedades en las etapas iniciales, donde se va a requerir ya un tratamiento especializado para cada una de estas patologías. Otro dato importante para el tratamiento: no se deben usar sustancias que depriman la respiración, ni emplear soluciones alcalinizantes, porque podemos generar otro desequilibrio, por lo cual no se recomienda utilizar, por ejemplo, elementos que generen o incrementen la cantidad de hidrogeniones en líquidos corporales, porque esto puede generar otro tipo de descompensaciones. Muy bien, vamos a ver ahora esta tabla donde se resumen las principales alteraciones ácido-base. Las alteraciones ácido-base, como hemos ido viendo a lo largo de todos estos temas, se van a agrupar en tipos respiratorio y tipos metabólico. Por tanto, vamos a tener acidosis y alcalosis que pueden ser respiratorias o pueden ser metabólicas. Veamos primero lo que son los tipos de acidosis. Las acidosis son alteraciones que se van a caracterizar por una disminución del pH. Entonces, este tipo de alteración va a tener pHs por debajo de 7,35. Estas acidosis pueden ser respiratorias o pueden ser acidosis metabólicas. La característica es que en las acidosis respiratorias existe una retención de CO2. Por tanto, CO2 va a generar una mayor formación de hidrogeniones, y estos hidrogeniones son los que acidifican los líquidos corporales. En caso de la acidosis metabólica, existe una reducción del bicarbonato. Esta reducción del bicarbonato va a generar una mayor concentración de hidrogeniones, lo que va a generar también una acidosis o un estado de exageración en la presencia de hidrogeniones en los líquidos corporales. En el caso de la acidosis respiratoria, esto se debe, nos dice, gracias a que existe un incremento de la presión parcial de CO2, que puede deberse a problemas respiratorios en el cual no existe una adecuada ventilación, y que el organismo va a tratar de compensar. Por eso es importante también saber lo que es la respuesta compensatoria con la generación de bicarbonato. Por tanto, una acidosis respiratoria va a compensarse con la generación de bicarbonato. Por tanto, se va a acompañar con una ligera elevación del bicarbonato. Muy bien, entonces resumiendo, la acidosis respiratoria se debe a una retención del CO2, hay un incremento del CO2. El organismo va a tratar de compensarlo incrementando el bicarbonato para que vaya neutralizando los hidrogeniones que se van formando. En el caso de la acidosis metabólica, existe una reducción del bicarbonato que puede deberse a una mala formación de bicarbonato, una disminución en su generación, problemas renales en el cual se incrementa su secreción, y también por esto va a aumentar su excreción a nivel de la orina, y esto puede generar mayor concentración de hidrogeniones al no haber bicarbonatos que los vayan neutralizando. El cuerpo humano entonces va a tener la alteración primaria, que va a ser una caída de lo que es el bicarbonato, y el cuerpo lo va a compensar con una disminución del CO2. Esa es su respuesta compensatoria. ¿Cómo genera una caída de CO2 el cuerpo humano? Incrementando lo que es la ventilación. Entonces, cuando aumenta la respiración y obviamente la ventilación, esto reduce el CO2 corporal, por tanto el cuerpo humano ya no va a generar tantos hidrogeniones, lo cual se va a compensar con la caída de bicarbonato. Por el otro lado tenemos lo que son las alcalosis. En el caso de las alcalosis también vamos a tener alcalosis respiratoria y alcalosis metabólicas.
Las alcalosis respiratorias se deben a una disminución o depleción del CO2. Esta depleción del CO2 puede deberse a estados de hiperventilación, que pueden ser causados por ansiedad, histeria, un estado de estrés, lo cual puede generar que el CO2 rápidamente vaya siendo eliminado por la respiración. Por tanto, la alteración principal es justamente esa, la caída o disminución o depleción del CO2. El cuerpo humano va a tratar de compensar justamente esta caída con la disminución del bicarbonato. Esto lo va a lograr gracias a la disminución en la formación del CO2, del bicarbonato a nivel de los riñones y otros tejidos, también generando un mayor consumo de lo que es el bicarbonato, también aumentando lo que es su secreción y su excreción a nivel renal. Por otro lado, tenemos la alcalosis metabólica. En la alcalosis metabólica se va a tener un incremento del bicarbonato. Por tanto, esto se debe a una retención justamente de este elemento. El cuerpo humano va a responder a este incremento o a esta retención del bicarbonato generando una disminución de la ventilación, lo que va a generar un incremento del CO2. Dicho de otra manera, el excesivo aumento del bicarbonato que se presenta en la alcalosis metabólica va a compensarse con el organismo va a compensarlo incrementando lo que es el CO2. ¿Y cómo logra hacer este incremento del CO2? Esto se va a lograr gracias a la disminución en la ventilación. Por tanto, el centro respiratorio que se ubica en el tallo encefálico va a disminuir lo que son los estímulos, tanto a lo que son los músculos respiratorios y también lo que es la ventilación pulmonar, generando una mayor retención de CO2. Esto va a generar que el CO2 genere mayor cantidad de hidrogeniones y estos hidrogeniones van a ir anulando a lo que son los bicarbonatos. Por tanto, estos van a empezar a reducirse y de esta manera el cuerpo humano va a tratar de normalizar el pH. Muy bien, entonces estas serían las principales alteraciones que se van a presentar dentro de lo que es el estado ácido-base de la persona. Podemos tener trastornos mixtos en los cuales se tengan dos o más alteraciones al mismo tiempo, pero estas van a ser mucho más raras y principalmente se van a deber a, por ejemplo, alteraciones de tipo exógeno en la cual se exagera la administración, por ejemplo, de bicarbonatos u otros elementos, los cuales llevan a otro tipo de descompensaciones. Muy bien, hemos concluido por tanto lo que es la revisión de estas dos alteraciones ácido-base. Más adelante estaremos revisando también otros temas de fisiopatología. Agradecer a todos por su atención y también su asistencia. Gracias a todos por su atención y nos vemos próximamente. Hasta luego a todos.